no sean conocidas vuestras peticiones. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por este momento. Señor, te doy gracias por ese privilegio que tú nos permites de congregarnos en tu santo nombre. Gracias por ese privilegio de alimentar con buen pasto a tus ovejas. Y te pido que tu Santo Espíritu tome control de mi mente y de mis palabras, que sea palabra tuya que fluye de mi boca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, amados, en el mensaje anterior hemos visto la pérdida de toda esperanza de salvarse de los compañeros de Pablo a causa de esta gran tempestad llamada Euroclidón. Estaban por muchos días a la merced de la fuerza del viento y las olas de un embravecido mar. En sus esfuerzos de sobrevivir la furiosa tempestad, alijaron la embarcación y al tercer día arrojaron con sus propias manos los aparejos de la nave. El mensaje de hoy, mis amados, es titulado El liderazgo de Pablo en la tempestad. Y lo encontramos, el pasaje bíblico del día de hoy, en el capítulo 27 del libro de Hechos, desde los versículos 21 hasta el 24.
La primera porción, desde el versículo 21 al 26, yo he denominado Pablo anima a sus compañeros. Y vamos directamente a la palabra de Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí, hermanos, vemos y recordamos que Pablo ha advertido que mejor será invernar allá en buenos puertos y no seguir el viaje porque él veía en una profecía pérdida de la nave mercancía y hasta a la salud de las personas. Pero sin embargo, por intereses del capitán y del dueño del barco, del patrón y del timonel, ellos sí siguieron. Al comienzo, recuerdan, el viaje era placentero, buen viento en popa, pero luego vino ese euroclidón, ese huracán, esos vientos, esa tempestad horrible, y ya comenzó el problema, y obviamente el barco ya estaba a la deriva, no se pudo maniobrar, y en ese versículo vemos sin duda un cierto regaño por parte de Pablo a sus compañeros de viaje. Pero fíjense enseguida en el versículo 22, Pablo cambia en su tono de conversar. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo anima a sus compañeros con una profecía, y él dice, él no ve ninguna pérdida en la vida de ellos, pero sí la nave se va a perder. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Fíjense, eso sin duda es una relación con el versículo 11 del capítulo 23, donde Pablo dice, y mejor dicho el doctor Lucas en el relato sobre Pablo, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario testifiques también en Roma. En la Biblia, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, siempre se refiere al Señor Jesucristo, y obviamente aquí lo confirmamos que no ha sido cualquier ángel, un mensajero de Dios, sino Pablo dice: ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Significa, Pablo manifiesta que él ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, y que él es de Cristo y él sirve al Señor Jesucristo, y nos saca de cualquier duda. Versículo 24. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha consentido todos los que navegan contigo. Bueno, ya hemos visto que el mismo Señor Jesús dijo: me es necesario que testifiques en Roma. Quiere decir que por supuesto él iba a estar ante César, porque él apeló a César cuando los judíos y allá las autoridades romanos no lo soltaron y lo iban posiblemente mandar atrás a Jerusalén para ser juzgado en Jerusalén, y eso Pablo bajo ninguna circunstancia quería, porque él sabía que el juicio no iba a ser justo. Entonces
aquí también dice, y he aquí Dios te ha consentido todos los que navegan contigo. Él iba a ser como un líder, él iba a tener un liderazgo sobre todas las personas en ese barco. Pero también vemos aquí la providencia de Dios. Dios siempre está en control de todo, aún en las pruebas más grandes. Dios está presente y a él no le sorprende nada. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¡Qué fe de Pablo! Él no duda en lo más mínimo que las cosas que el Señor le ha dicho, así va a ser. Él va a testificar al Señor Jesucristo en Roma, por ende, con tempestad, sin tempestad, con nave, sin nave. Él va a llegar a Roma y con él sus compañeros. Y qué fe más grande en esa situación de días de estar en una tempestad, sin sol, sin estrellas, con un oleaje tremendo, un barco que no se puede maniobrar, a la deriva total. Versículo 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Hermanos, aquí vemos la predicción de un naufragio. Pablo estaba seguro que el barco iba a naufragar, pero aquí viene como una petición a Dios, que será necesario que el barco está contra una isla y que no va a ser llevado hacia la costa de África. Acuérdense que el barco antes estaba navegando sotavento, quiere decir a dirección hacia donde sopla la brisa. Entonces la isla Creta quedó a mano derecha. Ellas estaban entonces entre la isla y el continente africano, y el peligro de ese huracán, de ese fuerte viento, era que el barco iba a ser empujado hacia la costa de África, que era bastante distante. Entonces aquí vemos que con todo la fe, con todo lo que Pablo ha dicho en los versículos anteriores, es necesario que estemos en alguna isla, que el barco se encalla en una isla. Entonces en los versículos 27 y 30 vemos que el barco está a la deriva hacia una playa desconocida. Versículo 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Bueno, imagínense, 14 días, 14 noches ya en esa tormenta, en esta tempestad. Y el viento lo llevó a través del mar Adriático. El mar Adriático en ese tiempo no era el mismo mar Adriático que conocemos hoy, que se encuentra entre la costa de Italia y Grecia, sino más bien era más al sur de Italia, toda esa área y entre las islas griegas. Ahí era ese mar Adriático. Y fíjense algo muy interesante aquí. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Cómo tú vas a sospechar en el mar que está cerca de tierra? Bueno, ustedes bien saben, los marineros son expertos en el mar. Y aunque no veían y era de noche, es posible que escucharon posiblemente olas rompiéndose en tierra. Y eso tiene otro sonido, eso se escucha cuando tú estás en mar abierto o en un lago, inclusive en una tempestad, y tú escuchas
las olas reventándose en la costa. Y es muy probablemente, y es mi única explicación que tengo aquí, que por ese motivo, por el sonido de las olas, sospecharon que estaban cerca de tierra. Versículo 28. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Tenemos que recordar, la braza era una medida de longitud aproximadamente de 1,80 m, 1,8 metro. Entonces 20 brazas corresponden a 36 metros y 27 metros eran 15 brazas. Y esa sonda no era otra cosa que una soga donde precisamente en cada braza, a la distancia de una braza, estaban fijados pesos para que la soga se hundiera al mar, y dependiendo la cantidad de pesos que estaban en el mar, ellos calcularon la profundidad de las aguas. Versículo 29. Y temiendo estar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Bueno, eso también era una medida de protección, echar esos 4 anclas esperando que agarran en el fondo del mar, que podrían frenar el barco, frenar esa fuerza del viento. Acuérdense que el barco estaba empujando por ha sido empujado por las olas y por el viento. Y sobre todo el problema también era que era de noche, y en la noche uno no puede orientarse si no hay estrellas. En ese tiempo la orientación nocturna era por las estrellas, y durante el día obviamente por el sol. Pero en esta tempestad no había posibilidad de orientación. Estaban totalmente a ciegas, no conocieron dónde estaban, no sabían dónde estaban. Por eso rogaron que se hiciese de día, para ver si pueden ver algo, reconocer algo. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Fíjense esos marineros, fíjense el egoísmo y el engaño de ellos. Ellos procuraron huir de la nave y echaron el esquife al mar. El esquife del mar hemos conocido que es ese bote de salvamiento que ellos subieron al barco para que no se estrellara contra el barco y se pierde y se destruye, ¿verdad? Entonces ellos echaron el esquife al mar porque aparentaban como que querían largar, lanzar el ancla de la proa. Hemos visto que ya tiraron los 4 anclas de la popa, de la parte trasera del barco, pero también había un ancla en la punta del barco, en la proa. Entonces ahí vemos esa intención de egoísmo y de engaño de ese grupo de marineros. En los siguientes versículos del 31 al 34, mis amados hermanos, vemos que el preso Pablo toma el liderazgo. Versículo 31 y 32. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Aquí vemos otra advertencia de Pablo. Si esos marineros se iban, los que quedaron en el barco no podrían salvar al barco, ni ellos podrían salvarse
de un naufragio. Pero sin embargo, como en mal tiempo y la situación, los soldados mismos cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ya era algo escrito. Prácticamente ahí se decretó que el barco iba a encallar. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis sin ayunas, sin comer nada. Imagínense 14 días en ayuna, 14 días sin comer algo y luchando contra esa tempestad. Pablo toma ahí un liderazgo, un buen consejero, y les dice: así no puede seguir. Estamos en un problema. Versículo 34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hermanos, aquí vemos que Pablo exhorta que los hombres tienen que alimentarse, pero demuestra su confianza en Dios. Cuando dice aquí también una profecía, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Tenemos que recordar que Pablo era el único creyente posiblemente en ese barco, aparte obviamente de sus hermanos, de Lucas y de otro hermano, pero los soldados, los otros presos, no eran creyentes, tenían sus dioses, ¿verdad? Y por eso él siempre habla de vosotros, ustedes. Versículo 35 al 38, vemos que ese valor de Pablo que él muestra en ese momento es contagioso. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, toma el pan y dio gracias a Dios en presencia a todos, y partiéndolo comenzó a comer. Hermanos, aquí yo quiero hacer un comentario. Hoy tenemos el privilegio de celebrar la cena del Señor. Y sabemos en el relato bíblico que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, oró, lo bendijo y lo partió y comieron. Pero esta partición de pan y dar gracias a Dios en presencia de todo no se puede comparar con la cena del Señor, ya que el motivo era en este momento únicamente para alimentarse por motivo de salud. La instrucción del Señor Jesús, y lo vamos a ver más tarde, es celebrar la cena del Señor en memoria de Él, recordando que Él ha hecho por nosotros, recordando su muerte y la resurrección de Él. Pero aquí, obviamente, en el contexto, en ningún momento Pablo recordó la muerte del Señor, agradeció por la vida eterna, sino era verdaderamente alimentarse después de 14 días de ayuno por motivo de salud. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Ven el efecto de un buen ejemplo, de un buen testimonio?
Pablo le ha contado de la apariencia del Señor, lo que el Señor le ha dicho. Le ha testificado a Cristo. Ha compartido su fe en Dios. ¿Y por qué él tiene la fe en Dios? Y ahora esa exhortación para comer, después de haber partido el pan, haber dado gracias a Dios, Pablo comió y enseguida mejoró el ánimo de los demás y también comieron. Versículo 37. Y hagamos todas las personas en la nave 276. Imagínense, 276 personas en esa nave. No era una embarcación pequeña, porque tenía mercancía al salir de Cesarea. Y había alimentos todavía, pan para 276 personas. Y fíjense el versículo 38, qué hermoso. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Fíjense, estaban satisfechos, estaban contentos. No puede decir que eran gozosos, que estaban gozosos. Pero estaban tan contentos para aligerar aún más la nave, porque iban a dar contra algo en una costa en cualquier momento. Echaron el trigo, echaron el alimento al mar. Y qué contraste cuando vemos en las Escrituras el relato de otra tempestad. Y me refiero al libro de Jonás, el misionero rebelde, que el Señor le dijo que vaya al Darién y se fue para la frontera de Costa Rica. Bueno, ustedes saben el cuento, ¿verdad? Pero fíjense qué pasó en una situación similar, una tempestad. Pero en ese caso de Jonás, Jonás era el culpable de la tempestad que Dios levantó y permitió que pasara. Pablo no tenía ninguna culpa de esa tempestad. Pero dice el libro de Jonás en el capítulo 1, versículo 5, y los marineros tuvieron miedo. ¡Qué contraste con la situación ahora! Tempestad es tempestad, no es relajo. Pero aquí estaban satisfechos y aquí los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué diferencia, verdad, con esta situación de ahora? Y con este comentario entramos a la última porción de la enseñanza de hoy, el mismo naufragio, los versículos 39 al 44, y dice el versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Ya finalmente lograron ver, pero estaban en un lugar totalmente desconocido, pero encontraron un lugar donde podrían dejar varar el barco, estrellarse el barco contra la playa, estaban pensando. Versículo 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Bueno, para poder estrellarse contra esa playa,
cortaron las anclas, se perdieron al mar, obviamente. Otra vez permitieron que el timón podría maniobrar algo de recorrido, porque también largaron las amarras del timón e izaron una pequeña vela de proa para que el viento lo empujara hacia la playa. 41. Pero estando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Aquí vemos obviamente cómo naufragó ese barco y cómo quedó la embarcación. La popa se abrió por ese furioso mar, por esas olas embravecidas. Versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Ve, ahí vemos ciertamente una idea cruel, pero tenemos que recordar que por fuga de un preso había pena de muerte para el custodio. Si aún un preso en esa situación se escapara a los soldados de ese barco iban a sufrir la pena de muerte. Pero fíjense, Dios está en control en todo momento. Versículo 43. Pero el centurión, sabemos que se llamaba Julio, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. No me cabe la menor duda que ese centurión Julio escuchó a Pablo allá en Cesarea cuando estaba preso por más de 2 años, sus testimonios, sus relatos. Pablo nunca se quedaba callado. Él testificaba a Cristo. Y en cierta manera siento que Julio tenía cierto aprecio a Pablo. Reconocía en lo más dentro de él que Pablo era algo especial, que no era un maleante, no era un malhechor, un criminal, y lo protegió, y con eso lo demás. Y qué valiente la decisión de ese centurión Julio, que mandó a todos los presos bajarse, primeramente los que pudan nadar, y para nadar a la playa, a tierra firme. 44. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, sea como sea. Ellos agarraron un palo, una tabla de madera, cualquier cosa que flotara. No habían obviamente salvavidas a bordo, como hoy las autoridades marítimas lo exigen, y todos se salvaron. Vemos ahí que aún el centurión Julio, que no era creyente, en ninguna parte lo dice, juega un papel importante en el plan de Dios. El plan de Dios, ¿cuál era? Me es necesario que testificas de mí en Roma. Eso era el salvavidas de Pablo. Pablo pudo resistir toda esa tempestad por la promesa que le hizo el propio Señor Jesús. Hermanos, aplicación y enseñanza.
hemos visto en la enseñanza de hoy que vamos a tener tormentas en nuestras vidas. Y quisiera recordarles lo que dice San Juan en su Evangelio. Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, eso es una promesa de Dios, es una promesa del Hijo de Dios. Vamos a tener problemas, vamos a pasar por tormentas, pero solamente en Él vamos a estar en paz, porque mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo lo sabe dar. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Pero recordemos, mis amados, pero aún en las pruebas más fuertes, en las tempestades más violentas, Dios siempre sigue con su propósito. Y por favor, acompáñame al Salmo, al libro de los Salmos, al Salmo 94, Salmo 94, en el versículo 14, el salmista nos dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos cuida. Dios nos usa. Dios nos protege. Dios nos sigue bendiciendo. Él cuida a sus hijos y los usa para testificar su gloria. ¿Por qué Dios protegió a Pablo? Porque era necesario que Pablo llegase a Italia para testificar ante César de él. Y eso, ya para cerrar, mis amados hermanos, me recuerda lo que dice Mateo en su Evangelio, en el capítulo 5, en los versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Pablo era sal de la tierra, comparable en la forma como él predicaba, en la forma como él testificaba a Jesucristo. Y nosotros debemos que hacerlo en la misma manera. Y los versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, tenemos que ser reflectores de la luz de la gloria de Dios. Da testimonio a los demás lo que Dios significa en nuestra vida y que ha hecho en nuestra vida. Pablo lo ha hecho. Oremos. Gracias, Padre Santo, por esa enseñanza de hoy. Gracias por ese ejemplo del apóstol Pablo, que sin duda es un gigante de la fe. Permítanos en todo momento ser igual como él, para testificar a otros lo que tú haces en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Amigo, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú puedes testificar a otros lo que Dios hace en tu vida? ¿O todavía tú no conoces a Dios? Hoy es el momento
de acercarte a Dios, de abrir tu corazón y recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que tú puedas el día de mañana pasar en su presencia el resto de la vida eterna. Y la vida eterna dura mucho tiempo, hermano. Ore conmigo. Abre tu corazón. Permite que Jesús entre en tu vida. Ora en ese momento por alguien que escucha este mensaje y que se arrepienta y recibe al Señor como su Salvador y Señor. Padre Celestial, yo confieso que soy pecador, pero yo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz. Tu sangre derramada fue el precio por los pecados del mundo. Tú fuiste el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Pero también yo reconozco y creo que tú has resucitado al tercer día y ahora estás a la diestra del Señor. Yo abro mi corazón, yo me arrepiento y te pido que tú me limpias de toda maldad. Entra a mi vida, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador personal. Gracias por ese regalo de la vida eterna y que puedo ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ahora dar cumplimiento al segundo mandamiento que el Señor Jesús nos ha dado, de celebrar la cena del Señor. Hermanos, en este momento vamos a orar por el pan y el jugo de la vida. Ese pan representa al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a esa muerte en la cruz. Y el jugo de la vida presenta la sangre derramada de nuestro Señor. Por ese perfecto sacrificio que hizo Dios Hijo, nacido hombre, y que murió en nuestro lugar, y nos justificó, nos quitó de toda culpa. Él pagó esa deuda para que nosotros podamos tener acceso al trono celestial. Hermanos, te pedimos, Padre Santo, que tú bendices este pan que representa al cuerpo de Jesús. Bendícelo, Señor. Y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En tu memoria, Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús.
Hermanos, oramos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por ese privilegio de habernos permitido congregarnos esta noche. Te encomendamos la semana que comienza hoy a ti. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestras ofensas. Y que tú nunca faltes en ningún hogar aquí representado de tu divina provisión. Guárdanos en todo camino. Permito que todo que hagamos nos lleve a un buen éxito. Te pedimos especialmente por esa situación del COVID-19, que todavía el virus está en la calle, Señor, que tú nos proteges, pero que tú hagas que la gente sea más consciente, sea más respetuoso a las recomendaciones de las autoridades y usan ese protocolo de bioseguridad. Bendiga a todas las personas que en esa situación están trabajando por amor al prójimo y cumplen también con los mandamientos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, de último, no olviden testificar a Cristo. Compartan este mensaje con otros para que ellos también tienen la posibilidad de recibir las buenas nuevas. Dios sigue bendiciendo, mis amados.